Bendito sea, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor Jesús. Damos gracias, Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Padre, te damos gracias por estar en este lugar. Padre, te damos gracias porque podemos el día de hoy abrir tu palabra, Sarabasía. Porque hoy tú nos puedes hablar a nuestros corazones. Porque hoy tú puedes hablar a nuestras vidas, Sarabasía. Saber, Señor, que el día de hoy tienes un mensaje, Señor, para nuestros corazones. Tienes un mensaje para nuestras vidas. En esta mañana, Señor Jesucristo, en este tu día, saber que solamente somos un vaso, solamente somos un instrumento, Señor, para oír, para escuchar, para tener, para saber de tu palabra, Sarabasía. En esta hora, Dios, bendícenos, úsanos, Señor, danos tu palabra. Aquí está tu pueblo y hay un pueblo, Dios, que está escuchando del otro lado. En esta hora, Señor, queremos hablar esa verdad que tú tienes para nosotros, esa verdad que tú tienes para nuestras vidas, Dios. Aquí estamos, Espíritu Santo, que no diga más, que no diga menos, sino esa verdad, Señor, que va a salir de aquí, de tu palabra. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Bendito seas, bendito seas. Puede alabar, puede bendecir, puede glorificar, puede decirle a Dios, te damos gracias, te damos gracias. Gracias, Señor, tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Muchas gracias. Quiero que por favor abramos la palabra de Dios en el Salmo 68 y vamos a leer del 1 al 6. Salmo 68 y vamos a leer del 1 al 6, por favor. Muchas gracias, Dios. Gracias, Jesús. Salmo 68 y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Bendito seas, Señor Jesús. Bendito seas. Salmo 68 y vamos a leer del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Al músico principal, Salmo de David, canción. Levántense, Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego. Así perecerán los impíos delante de Dios, mas los justos se alegrarán. Gozarse han delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Ensalzad al que sube sobre los cielos, enjad su nombre y alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en la morada de su santuario. El Dios que hace habitar en familia a los solos, que saca a los aprisionados con grillos, mas los rebeldes habitan en sequedad. Bendito sea el nombre de nuestro Dios y bendita sea su santa palabra. Gracias, Jesús. Vamos a ver y vamos a estudiar de alguna manera el versículo 4 y lo vamos a unir con algo tremendo porque el versículo 4 dice de esta manera: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, y dice algo después: ensalzad al que sube, al que cabalga sobre los cielos, enjad su nombre y alegraos delante de él. Nos dice aquí esta porción que nuestro Dios sube sobre los cielos, que nuestro Dios cabalga sobre los cielos, y la manera en que también está Dios ahí cabalgando, dice, es enjad su nombre. Entonces nosotros sabemos si estamos en un plano terrenal, estamos abajo, estamos en un punto de nuestras vidas en donde a través de todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos viendo, todo lo que vemos, sabemos que por un lado el Señor Jesucristo, nuestro Señor, está por venir,
Pero en medio de todo esto, hoy necesitamos más que nunca saber cómo podemos nosotros remontarnos en los cielos, cómo nosotros podemos saber cabalgar de la manera en que nuestro Dios cabalga, en que nuestro Dios sube, en la manera en que nuestro Dios va, porque todo este salmo desde el versículo 1 dice, por ejemplo, y lo vamos a ver, porque este versículo 1 nos va a llevar, como usted y yo, a través de algo que vamos a entender y conocer, nos vamos a poder meter en ese nombre de Jah y cabalgar por encima de los cielos, cabalgar por encima de aquello que es el plano terrenal, para poder también ir a ese punto en donde está nuestro Dios, ese punto en el cual también de manera espiritual nos encontramos. Pero hay un secreto, hay una manera, si Jah cabalga por encima de los cielos, cómo hacerle usted y yo para que de esa misma manera nosotros podamos estar en esos cielos, en ese ámbito del Padre, saber que conocemos al Hijo, y el Hijo quiere llevarnos a esos ámbitos, a esos lugares. Dice la Escritura, levántense Dios, sean esparcidos sus enemigos, huyan de su presencia los que le aborrecen. Vamos a verlo ahorita en un momento, ese versículo. Dice, como es lanzado el humo, los lanzarás, hablando de los enemigos, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos. Entonces, en un lado de la balanza, Dios en el Antiguo Testamento peleó, luchó, derrotó a sus enemigos, llevó a un pueblo a la tierra de Canaán. Pero en este tiempo hay un Dios dentro de nosotros, el Señor Jesucristo, bendito su nombre, que ahora está tratando con nosotros, santo su nombre, está tratando con nuestro corazón, está tratando con nuestras vidas, está tratando con los enemigos que usted y yo tenemos dentro de nuestro ser, está tratando con todo aquello para derretirlos, para esparcirlos, para llevarlos fuera, para pelear con nosotros. Sigue peleando con nosotros. Él empezó la buena obra, Él la va a terminar, gloria a su nombre. Y por eso es que está tratando con nosotros. Y dice aquí, dice el versículo 3, mas los justos se alegrarán, gozarse han delante de Dios, y saltarán de alegría. Y bueno, nosotros vemos este tiempo, este momento, la iglesia, las cosas, lo que sucede y pasa dentro de nuestras vidas. Nosotros nos encontramos que dice, los justos se alegrarán. Y lo que podemos saber que el único justo ciertamente se llama Jesucristo. Pero podemos saber que está dentro de nosotros, y si está crecido, entonces nosotros podemos alegrarnos, nosotros podemos gozarnos delante de nuestro Dios. Pero vuelvo a que mi plano terrenal pueden ser distintas cosas que hasta este punto me puedan estar llevando a no tener este gozo, a no tener esta alegría, a no tener esta paz, a no tener esto de Dios, porque aquí dice que debemos de alegrarnos, gozarnos delante de Dios, saltar de alegría. Pero veo mi enfermedad, pero veo mi situación, pero veo mi casa, veo mi hogar, veo mi familia, veo las situaciones que pueden estar pasando, veo mis hijos, veo mi economía, veo mi negocio, veo todas las cosas en ese plano terrenal. En un lado sé que estamos confiando en Dios, en un lado sé que estamos teniendo el gozo en nuestro Dios, pero para poder tener ese gozo completo, para poder hacer lo que dice, cantad a Dios, cantad salmos, versículo 4 a su nombre, ensalzad al que sube sobre los cielos, hincad su nombre y alegraos delante de él. Y gracias, y sabemos, Dios vive en otro plano, Dios vive por encima de causa y efecto, Dios vive por encima de lo que pudiera yo sentir, de lo que pudiera yo tener, de lo que pudiera estarme pasando, de lo que pudiera estar sucediéndome. Dios vive por encima, Él es Dios de causa y efecto. Dice, cabalga en los cielos,
cabalga su nombre, Ja es su nombre. Entonces usted y yo necesitamos, estoy en el Salmo 68, versículo 4, hermano, y dice ahí el Señor nuestro Dios en el versículo 5, Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios, y vuelve a ese punto de arriba, en la morada de su santuario. Dice, uno puede expresar que nosotros tenemos a Dios, pero cuando viene algo y las situaciones, podemos sentirnos huérfanos, sabiendo cierto que nuestro Padre siempre está ahí y nunca nos deja, pero somos nosotros que a través de lo que vivimos y pasamos, nos podemos sentir huérfanos. Y dice, defensor de viudas. Él es el esposo, Él es el amado. Pero cuando vienen a nosotros, porque usted y yo, saber que nos estamos y vamos alejando cada día más del mundo, pero saber que cuando fallamos, que cuando pecamos, que cuando nos equivocamos, ciertamente, qué bueno que hay ese sentir en nuestro corazón de decir, con lo que hice hoy, como pensé hoy, como sentí hoy, sé que me hice alejar de ese esposo celestial que sigue teniendo los brazos extendidos, el amor extendido para volverme a abrazar y decirme, sigue siendo esa prometida que compré en la cruz del Calvario. Pero lo que vemos aquí, dice este salmo, es Dios en la morada de su santuario. Cabalga Ja sobre los cielos y su morada está arriba, su morada está allá. Y es allá, dice, allá defiende a los huérfanos, a las viudas. Y dice el versículo 6, el Dios que hace habitar en familia los solos. Y por esta pandemia pareciera cierto que hay un alejamiento. Gracias por todos aquellos que se guardan, se cuidan. Todo esto es un lado en Dios que ha venido, que la iglesia es ya la nueva normalidad, pero dice aquí que hace habitar en familia y dice los solos. Entonces hoy ha venido esto, somos familia, deseamos, queremos que esto se pueda volver a la normalidad, cosa que a través de lo que viene pareciera que esta va a ser nuestra nueva normalidad. En familia, solos, hay momentos que dice, bueno, ya se siente el frío, el invierno, se habla de Navidad, de qué vamos a hacer, pero ciertamente somos familia, pero dice también a los solos. Que el Señor nos guarde, nos ayude, no estamos solos, somos una familia, hermanos, estamos para seguir sirviendo, seguir con ustedes. Oramos por ustedes, le pedimos a Dios por ustedes, pero Dios dice, el Dios que hace habitar en familia a los solos, que saca a los aprisionados con grillos, mas los rebeldes habitan en sequedad. Dice entonces aquí la Escritura que saca a los prisioneros. Y a través del tiempo no es que nosotros nos volvamos prisioneros más, porque Dios ciertamente en un lado de la balanza nos hizo libres, bendito su nombre. Amén. Pero al hacernos libres, Dios sabe que necesita convertirnos, conformarnos, transformarnos, reformarnos nuestra vida. Y en ese proceso Dios trata con lo que hay aquí, trata con lo que hay en nuestro ser, trata con lo que hay en nuestros corazones. Y en esos momentos, hay momentos en que toda esa lucha con el hombre viejo, toda esa lucha con la carne, toda esa lucha, de igual manera el enemigo. Hay momentos en que las cadenas vienen, hay momentos en que las cadenas pareciera que se vuelven a subir, pero ese es en un lado de Dios trabajando con nuestra vida, porque el hombre nuevo es libre, el hombre nuevo no peca, el hombre nuevo sabe pensar lo correcto, el hombre nuevo sabe pensar lo que es de bien, santo su nombre. Y estamos en este punto, pero necesitamos entonces cómo saber y entender, dice Ja su nombre.
Y entonces el nombre de Jah, hermano, es un memorial de Jehová, el Padre no engendrado, y de Jehová, el Hijo unigénito engendrado. Entonces nosotros lo que hemos aprendido, el nombre de Jehová engendrado son cuatro letras que son las letras Yu, Hei, Bau, Hei. Y estas cuatro letras nos llevan a cuatro cosas que tiene el nombre de Dios, y lo dice el libro de Proverbios. La Yud nos habla de sabiduría, la Hei nos habla de entendimiento, la Bau nos habla de conocimiento. Aquí encontramos algo que vamos a ver de muerte buena y quebrantamiento. La segunda Hei nos habla de prudencia. En el libro de Proverbios capítulo 8, Salmo 2 dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Dios el Padre es infinito, no tiene principio, no es engendrado, no tiene fin, no hay límites en él. Pero Dios iba a hacer una creación, y para hacer esa creación Dios engendra a su hijo y pone en su hijo estas mismas cuatro letras: la Yud de sabiduría, la Hei de entendimiento, la Bau de conocimiento, de muerte buena y quebrantamiento, y pone en Jesús también una segunda Hei, Yu, Hei, Bau, Hei, y nos habla de la prudencia. Jesucristo, cuando estuvo aquí en este mundo, Él dijo: mi Padre es mayor que yo. Pero también Jesús decía: mi Padre y yo somos uno solo. Y si el Padre y el Hijo son uno solo, el Padre tiene estas cuatro letras no engendradas, pero en el Hijo viene Dios y dice: son letras engendradas. Por eso Jesús puede decir en el libro de Apocalipsis que Él es el Alfa y la Omega, que en hebreo sería: Él es la Aleph y Él es la Tau. Y a través de este Hijo engendrado se crearon todas las cosas. Estamos viendo, vamos a ver, dice: es Jah su nombre. ¿Cómo es que se forma este nombre de Jah? Bendito su nombre. Jah dice, cuando la Yud, porque hay una Yud del nombre del Padre, de temor, de humildad del Padre no engendrado, es unido a la Hei del Hijo engendrado, el nombre de Jah nace. Sí, el nombre de Jah, usted en su Biblia va a encontrar ese nombre, Jah. Y este nombre de Jah es la Yud del Padre y la Hei del Hijo, que se unen para formar el nombre de Jah. Y el nombre de Jah es un memorial, dice aquí. El nombre de Jah nace haciendo un memorial del nombre del Padre no engendrado y del Hijo engendrado. Es lo que Dios quiere mostrarnos, quiere enseñarnos, que Jah es su nombre. Cuando nosotros en el libro de Génesis, nosotros vemos, dice: en el principio Dios. Esa palabra para Dios es Elohim. Y esa palabra Elohim contiene este nombre, que ese es el nombre de Jah. Cuando Dios le habla a Moisés en la zarza y lo envía a Egipto para decirles a ese pueblo que los va a libertar de la esclavitud, Dios le dice: yo soy el que soy. Y esa palabra, yo soy el que soy, nos lleva a este mismo nombre, Jah. Por eso es que bendito sea su nombre cada vez que usted puede decir Jehová, o cada vez que usted dice Jah, es un memorial del nombre del Padre con el Hijo. Y cada vez que usted exalta, glorifica, alaba ese nombre, se anota en la eternidad, en los cielos, que usted alabó, que usted bendijo, haciendo un memorial de este nombre. Y este nombre Jah, dice el Salmo 68, porque vamos a llegar a eso, es el nombre que cabalga, bendito sea su nombre. Dice el versículo 4, cantad a Dios, cantad salmos, ¿a qué? A su nombre. Amén.
ensalzad al que sube sobre los cielos. Yo tengo que ensalzar, yo tengo que alegrarme, yo tengo que gozarme. ¿Cómo puedo entrar a ese Had, su nombre, estar en ese santuario y que Él sea mi defensor? Es a través de este nombre, amén. Es a través de Had, su nombre. Y entonces este Had, su nombre, es algo que siempre se ve y está en muchas porciones de la palabra de Dios. Porque ahorita en un lado estamos volando, pero ahora yo necesito aterrizar para que yo también pueda volar, pueda cabalgar, pueda ensalzar ese nombre, pueda bendecirlo, pueda glorificarlo. Bendito sea su nombre. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Dice, la ayuda del Padre no engendrado, el temor humilde o reverenciarle al Padre por sí mismo y por su Hijo unigénito engendrado. Lo que les comento es que el Padre, hermanos, dio esta ayuda para poner ese nombre de Had y tomó la Hei del entendimiento del Hijo para poder hacer el nombre de Ja. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? El nombre de Ja es el Padre que da una letra y podemos poner lo que dijo Jesús. El Padre siempre está encima, el Padre siempre está arriba, el Padre es mayor que Jesús y el Hijo da una letra para hacer este memorial del nombre. Dice aquí, de este lado, la Hei de entendimiento del Hijo unigénito engendrado, de la luz de la vida para sí mismo, que viene de su Padre no engendrado. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Estamos bien ahí hasta en este punto? ¿Cómo se forma el nombre de Ja, hermana Carmelita? Se forma a través del Padre y del Hijo. Este versículo 4 que nosotros estamos leyendo. Leamos del Salmo 68, el versículo 1. Levántense, Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Y vamos por favor al libro, no pierda el Salmo 68, y vamos al libro de Números, donde nosotros encontramos esta expresión. Números capítulo 10, y vamos a leer el versículo 35. Números capítulo 10, y vamos a leer el versículo 35. En este capítulo de Números, capítulo 10, Dios le dice a Moisés, hazte 2 trompetas de plata. Y estas trompetas de plata servían para poder saber que el pueblo se necesitaba reunir, pero también nosotros encontramos que a través de estas trompetas el pueblo podía avanzar, podía salir. Y entonces cuando Dios se movía, cuando Dios empezaba a decir ya no es tiempo de estar en este lugar, en el desierto, en esta parada, Dios hacía que todo el campamento se levantaran tiendas, levantaran el tabernáculo y ellos se movieran. Bendito sea el nombre de Dios. Y nosotros vemos que el tabernáculo se movía de esta manera. Primero salían la tribu de Isaacar, la tribu de Zabulón. También dice que comenzaba a marchar la bandera del campo de Rubén. Y después dice que venía la tribu de Gad. Dice en el versículo 10-21, luego comenzaron a marchar los coatitas llevando el santuario, y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Después comenzó a marchar la bandera de los campos de Efraín por sus escuadrones, y Elisama, hijo de Amiud, era sobre ejército. El 23 nos dice que marchaba la tribu de Manasés, en el 24 nos dice que marchaba Benjamín. Dice el 25, luego comenzó a marchar la bandera del campo de los hijos de Dan, y dice el 26, sobre el ejército de las tribus de Asher. Aquí todo esto es un cuadro, en este cuadro no lo tengo, no lo puse, pero marchaban las tribus
Y la Biblia dice que el tabernáculo con todos sus enseres, sus muebles, iban en medio. El arca era el arca que tenía un propiciatorio. La Biblia dice que iba envuelta en un manto azul. Los muebles iban cubiertos de distintas formas, pero el tabernáculo iba en medio. Y vamos a leer ahora, por favor, del versículo 33, 10:33. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y ojo a esto, y el arca de la alianza de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. El 34, atención a esto. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que partieron del campo. Y fue que, moviendo el arca, Moisés decía: levántate, Jehová, y sean disipados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella sentaba decía: vuelve, Jehová, a los millares de Israel. Entonces la Biblia nos dice que había 2 arcas. Una la hizo Bezaleel, y esa arca que hizo Bezaleel tenía un propiciatorio. Y en el tabernáculo los muebles eran envueltos y eran transportados por los levitas, coatitas, meraritas, gersonitas, los sacerdotes. Después de que Moisés rompe las tablas, Dios le dice a Moisés: quiero que vuelvas a subir al monte. Pero ahí también le dice Dios: hazte un arca de madera. Moisés, la Biblia dice que hizo otra arca de madera, y esta otra arca de madera no tenía propiciatorio. Era un arca sin propiciatorio. Y la Biblia dice también que en esta arca se pusieron las segundas tablas de la ley que Dios le dio a Moisés. Estas tablas estaban completas. Ojo al cuadro, porque estamos viendo y estamos entendiendo el nombre de Jah. Y el nombre de Jah tiene el nombre del Padre, bendito sea su nombre, y también el nombre de Jah tiene el nombre del Hijo. ¿Amén? ¿Estamos bien? Sí, amén. Había entonces un arca, el arca del Padre, y había el arca del Hijo. ¿Puede bendecir a Dios? ¿Puede alabar a Dios? ¿Puede glorificarle y exaltarle? Sí. Y en el arca del Hijo estaban las leyes, las tablas de la ley rotas. Este principio del nombre de Jah va siempre junto. Usted y yo necesitamos entender cómo cabalgar con Jah. Bendito sea su nombre. Puede alabarle, puede bendecirlo. Y Dios puso a través de figuras que vamos a entender cómo cabalgar en los cielos. Santo es su nombre, aleluya. Cómo cabalgar con Jah, su nombre. Y entonces esta arca, porque era el arca del Padre, nadie la levantaba. El único que la levantaba cuando había que moverse era el Padre, bendito sea su nombre. Esta arca, el arca que dice aquí, porque así dice Moisés, dice 35, y fue que moviendo el arca Moisés decía: levántate, Jehová, y sean disipados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Eso lo leímos en el Salmo 68, el versículo 1. Entonces, hermanos, nadie levantaba el arca del Padre. El arca del Padre se levantaba, bendito su nombre, de manera sobrenatural sola, llevando la ley. Y mire lo que venía y hacía. Iba, caminaba, volaba, iba hacia adelante, y lo que hacía para que el pueblo de Israel llegara es que destruía todos los enemigos que estaban ahí. Dios venía a Israel en el desierto, no tuvo que pelear, porque el arca del Padre era aquella que venía y destruía y deshacía los enemigos que Israel tenía. Santo su nombre. Y después había otra cosa que también nadie levantaba. Y la otra cosa, había dos cosas más.
Lo otro que era levantado también de manera sola y de manera sobrenatural era la columna de nube y fuego, bendito sea su nombre. Se levantaba la columna de nube y fuego, se levantaba el arca, bendito el nombre de Dios, y entonces Israel tenía que moverse, Israel tenía que seguirlas y ver hacia dónde iban, y en ese camino el arca y la columna de nube y fuego iban deshaciendo los enemigos, iban deshaciendo. Es el cuadro de Jah cabalgando en los cielos. Puede verlo, bendito sea su nombre. Puede verlo, gloria al nombre de Dios. Iba el Padre, iba el Espíritu Santo. Entonces siempre en este cuadro hay una Trinidad, bendito el nombre de Dios. ¿Qué otra cosa nos dice la Biblia? Que se elevaba de manera sobrenatural y que nadie cargaba. La otra cosa que se levantaba de manera sobrenatural era el lavacro, bendito sea su nombre. ¡Esa la vacía! ¡Esa la vacía! ¡Gloria al nombre de Dios! Hermano, Jah cabalga en los cielos, va el arca, Jah cabalga en los cielos, va la nube, va la columna de nube y fuego. Pero usted y yo, ¿cómo podemos cabalgar con Jah arriba en los cielos? Había un mueble que también se levantaba de manera sobrenatural, de manera que nadie lo movía. Ese mueble que se levantaba, gloria al nombre de Dios, de manera sobrenatural, hermanos, era el lavacro, bendito el nombre de Dios, santo su nombre. El mueble que se movía también en ese lado, y sabemos que el lavacro representa al Hijo, representa su humildad, representa el lavacro su nombre, representa el lavacro. Dice la Biblia que el lavacro lo que tenía era de bronce, pero el lavacro lo que tenía en bronce era los espejos de las mujeres. La Biblia nos dice del lavacro que era un mueble que no tenía medidas. Porque de alguna manera usted y yo necesitamos saber cómo cabalgar con Jah y cómo obtener esa nube, cómo nosotros podemos elevarnos como esa nube de fuego que caminaba con Israel. Y de la misma manera, cuando usted y yo vivimos, nos movemos dentro de ese lavacro, bendito sea su nombre, entonces nosotros de la misma manera, si usted se mete ahí, si usted se zambulle ahí, si usted vive ahí, usted y yo podemos estar cabalgando como Jah, bendito su nombre, porque el lavacro era el mueble que se elevaba de esa misma manera. Sharabasiririría, sharababasiririría, oh, santo su nombre. La posición en el lavacro era el lado de los lomos, era el poder procreativo. Y usted y yo, cuando vemos o podemos entender eso, es la herencia. Los lomos de Dios es el santo monte de Sión, es la herencia que Dios le va a dar a la esposa, porque la esposa, una vez que se una a ese lugar, habiendo sido vencedora, habiendo sido triunfadora, la esposa lo que va a hacer es que va a crear, bendito sea su nombre. Por eso usted y yo lo que necesitamos es vivir, estar, movernos, saber, conocer, meternos dentro del lavacro. Porque usted y yo, si no estamos viéndonos en el lavacro, definitivamente todos vamos a estar viendo todo lo que nos esté rodeando. Y yo le expresé lo que vemos. Nosotros vemos el COVID, vemos el negocio, vemos los problemas, vemos la enfermedad, vemos las situaciones que pueden estar pasando. Pero cuando usted y yo vamos al lavacro,
lo que va a ver es un espejo. Y ese espejo ciertamente lo que vamos a poder ver y entender y decir, soy culpable, está pasando todo esto, porque Dios está viendo y mirando mi vida, porque Dios está viendo y mirando mi ser, porque Dios está viendo lo que tengo aquí en mi corazón, que necesita ser cambiado. Pero en el único lugar donde yo lo encuentro es en el lavacro. Bendito sea su nombre. Dios le dio experiencias a Israel. Y la primera experiencia es tener la sangre, bendito su nombre. Y después le dio la columna de nube y fuego. Y después Dios los hizo pasar por el mar rojo, tipo de lavacro. Pero una vez que se establecen en la tierra o van caminando en el desierto para Dios decirles cómo deben de obrar sus vidas espirituales, el sumo sacerdote, para poder ministrar dentro del tabernáculo y ministrar la sangre y ministrar los sacrificios y ministrar todo lo que había, al primer lugar que él tenía que ir era al lavacro, a lavar sus manos y sus pies. Y el lavacro tenía una base arriba, hermanos, y tenía una base abajo. Y la base de arriba tenía agua. Hermanos, aquí este lavacro día con día daba aguas. Y no sabemos que dijeran, bueno, una manguera llevaba ese lavacro. No, hermanos, este lavacro, el agua que tenía era un agua sobrenatural, bendito su nombre. El agua que fluía del lavacro era un agua sobrenatural. Y el lavacro tenía una base arriba. Y la base de arriba tiene que ver con el Padre, bendito su nombre. Porque el agua que salía de la parte de arriba, la Biblia nos dice claramente que era de la roca Sur. Y esta roca Sur es la roca del Padre. Y esta roca Sur fue la que fluyó para dar aguas al pueblo de Israel. Dios le dijo cuando llegaron precisamente a ese lugar donde Israel tenía sed, Dios le dijo a Moisés, golpea la roca, bendito su nombre. Esa roca que fue golpeada, hermanos, dice claramente la Biblia en el hebreo, es la roca Sur y tiene que ver con la roca del Padre. En esa parte de arriba, porque el lavacro lo que siempre vamos a encontrar ahí es el nombre de Jesús, bendito su nombre. En lo que encontramos en el lavacro es su nombre. Entonces usted y yo necesitamos movernos, necesitamos vivir ahí. Y si vivimos ahí, nosotros vamos a entender esto. Entonces, lo que el Padre fluyó fueron aguas. Y la Biblia nos dice que el Padre es amor. ¿Amén? Amén. El Padre es amor. ¿Qué son esas aguas que fluyeron del Padre? Amor. Aguas de amor. Aguas de amor. Que la parte de abajo, aquí este lavacro lo que tenía era canales que fluía el agua de arriba para venir, y los sacerdotes venían y esta agua salía de la roca Sela, de la roca del Hijo. Porque la Biblia dice que una vez que las aguas empezaron de amor a fluir del Padre, si esas aguas, la roca Sela de abajo, no hubiera contenido, y no es que el Hijo pueda contener al Padre, sino contenido esas aguas, la tierra se hubiera inundado. Aleluya. Nosotros vemos siempre este principio que dice la Biblia, nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús. El Hijo engendrado es aquel que nos da al Padre siempre. Dice Jesús, vamos a la casa del Padre. Y entonces esas aguas fueron contenidas por la roca Sela, pero esa roca Sela
se abrió en 12 canales para proveer un canal de agua hacia cada tribu, bendito sea su nombre. Y entonces, ¿qué volvemos a encontrar aquí? Volvemos a encontrar el nombre de Jah, porque el Padre arriba con su nombre, gloria a Dios, daba una letra, la Yud, y el Hijo abajo daba la otra Hei, haciendo también en el lavacro un memorial de su nombre. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que vemos aquí en estas aguas de amor? Un memorial de su nombre. Por eso en este lavacro yo, al meterme a lavar mis manos y mis pies, de lo que me lleno es de ese amor, de lo que me lleno es de ese nombre, de lo que me lleno es de aquello, porque yo veo lo que me rodea, porque veo lo que está a través de mi ser, de mi vida, de problemas. Pero cuando llego al lavacro, me meto al lavacro, este memorial de su nombre, de aguas de amor, bendito sea Dios, me hacen ver, me hacen saber que lo que yo debo de hacer para moverme y cabalgar con Jah, porque este mueble se elevaba de manera solo en los cielos, es que tengo que alabar, es que tengo que bendecir, es que tengo que glorificar y tengo que exaltar el nombre de Dios. ¡Aleluya! Amén, amén. ¡Oh, Sharabasía! Sharabasía! Yo tengo que el día de hoy vivir en el lavacro. Si vivo ahí, yo puedo cabalgar con Jah y puedo ver las cosas de manera distinta. ¿Sí me doy a entender? Puedo ver las cosas de manera diferente, puedo ver las cosas de manera que sean a lo que Dios ve, porque Dios se mueve en los planos por encima de causa y efecto. Pero si usted y yo nos alejamos del lavacro, no vivimos en su nombre, definitivamente vamos a ver lo terrenal. No vamos a poder, si usted y yo no vivimos en el lavacro, elevarnos. Había 3 cosas de manera sobrenatural que se elevaban. Era el arca, era la nube y era este lavacro que cabalgaba con Jah, bendito su nombre. Entonces, si usted vive adentro, ¿cómo cree que va a ser su vida? ¿Cómo cree que va a ser aquello en donde vive, lo que tiene? Vamos a estar, lo que dice, gozarse, alegrarse, bendecir, estar contentos, estar alegres, porque vamos a estar viendo por encima de causa y efecto, santo su nombre, confiando y sabiendo que es Dios quien nos lleva a todo esto, bendito su nombre. Arriba lo dice, la parte de arriba estaba congelada y la parte de abajo era el Hijo, que era una parte del agua, estaba caliente. Lo que los sacerdotes tenían era un agua cuando ellos venían, y el secreto para descongelar ese nombre y podernos meter es que el sacerdote se veía y tenía que ser sincero. Porque si él no era sincero, esas aguas no se derretían. Entonces, para hoy estar en Cristo, para estar en Dios, para estar en ese lavacro, bendito sea su nombre, porque dice la Escritura, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo, adentro de Cristo. La palabra para base en el hebreo es kun, y es la misma palabra que dice estar en Cristo. Entonces, para yo estar en Cristo y poderme meter, lo que tengo que venir es delante de Dios y decirle, quiero ser sincero delante de ti. En el libro de Juan dice que nosotros debemos de confesar nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos, pero siempre y cuando yo pueda ser sincero delante de Dios. Entonces el secreto para yo elevarme a los cielos y el secreto para meterme dentro de ese lavacro es que yo esté arrepintiéndome, es que yo esté confesando, es que yo esté expresando, Señor, esto soy, esto tengo en mi vida, esto me pasa. Porque día a día volvemos a eso, los miles de pensamientos, las miles de cosas que pensamos, que sentimos. Es que no llegó esto, no llegó el dinero, no llegó aquello.
y nuestra mente y cabeza se vuelven, se meten en mil cosas. Pero cuando llego al lavacro puedo ser sincero delante de Él, decirle: siento esto, hay esto en mi ser, Él me lava, Él me limpia, soy honesto, soy sincero, derrite esas aguas, me puedo meter en ese memorial del nombre de Jah, bendito su nombre, santo su nombre. Y entonces ese lavacro lo que hace es elevarse con Jah, bendito su nombre, con nosotros ahí, con nosotros en esas aguas, con nosotros. Y recuerde, nadie movía ese lavacro, lo que lo movía era Dios. Hermano, si el enemigo cuando te metes ahí no te puede derribar, no te puede tocar, ni una mano humana, ni una mano de cualquier ser espiritual movía el lavacro, lo que movía era el Padre. Hermano, Dios nos dice, podemos vivir milenios, podemos experimentar el ámbito del Padre como Job. ¿Cómo puedo experimentar ese ámbito? Metiéndome al lavacro, estando dentro del lavacro, porque entonces voy por encima de causa y efecto, y ese es el ámbito del Padre. Podemos bendecir, podemos alabar, podemos glorificar a Dios y decirle: déjame meter, Señor. Y hermano, dejemos de pensar: no lo puedo lograr. Dejemos de pensar mis problemas. Dejemos de pensar, y no que no estén ahí, sí están ahí. Pero métete al lavacro y poder ver cómo ve Dios el por qué estamos pasando estas situaciones. Santo el nombre de Dios, aleluya. ¿Puedes bendecir a Dios? Gracias, Jesús, gracias. Vamos por favor a Éxodo 30. Y vamos a leer los versículos del 22 al 38. Y aquí vamos a ver cómo es que ya tenemos el lavacro, pero nos hace falta tener la columna de nube y fuego, amén. Y aquí en estos versículos usted y yo vamos a poder ver cómo obtener la columna de nube y fuego. Éxodo 30. Y vamos a leer del versículo 22 al versículo 38. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la Escritura: habló más Jehová a Moisés diciendo: y tú has de tomar las principales drogas de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, y de cálamo aromático 250, y de casia 500 al peso del santuario, y de aceite de olivas 1. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, obra de perfumador, el cual será el aceite de la unción sagrada. Ojo a este aceite, lo que dice después el 26. Con él ungirás el tabernáculo del testimonio, el arca del testimonio, y la mesa y todos sus vasos, y el candelero y todos sus vasos, y el altar del perfume. Y en el 28 dice: y el altar del holocausto, todos sus vasos, y de la fuente dice: y la fuente y su basa. Hubo 8 unciones ahí, ahorita lo vamos a ver, pero el lavacro tiene una doble unción. Ahorita lo vamos a ver, tiene que ver con el nombre de Jah y cómo es que nosotros podemos tener la columna de nube y fuego. ¿Puede bendecir a Dios? Santo su nombre. Santo. Dice el 29, así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo:
Este será mi aceite de la santa unción por vuestras edades. Sobre carne de hombre no será untado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, por santo habéis de tenerlo vosotros. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de sus pueblos. Este era el aceite, pero también Dios lo que hizo fue un incienso. Y escuche, dijo aún Jehová a Moisés: tómate aromas, estacte, uña olorosa y gálbano aromático e incienso limpio de todo en igual peso. Y harás de ello una confesión aromática de obra de perfumador, bien mezclada, pura y santa. Y molerás alguna de ella pulverizándola, y la pondrás delante del testimonio en el tabernáculo del testimonio, donde yo te testificaré de mí, os será cosa santísima. Como la confección que harás, no os haréis otra según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otra como ella para olerla, será cortado de sus pueblos. Lo que hemos venido estudiando y haciendo cuadros en este punto es que nosotros hemos visto el nombre, estamos viendo el nombre de Jah. Amén. El nombre de Jah lo vimos en el arca del Padre y lo vimos en el arca del Hijo. Siempre el Padre llegaba primero y el Hijo llegaba después. Cuando nosotros vemos en los evangelios que Jesús dice: lo que yo veo hacer a mi Padre, eso hago. Amén. Por ejemplo, en la multiplicación de los panes, ¿sabe quién ya había llegado ahí y estaba antes? Ahí ya estaba el Padre. Y después llegó el Hijo. Con todo milagro, con todo lo que hay en la Biblia, este principio siempre fue así. Lo que el Hijo veía hacer al Padre era lo que el Hijo hacía. Hermano, en todo momento, si Dios viene con nosotros, el primero que llega tal vez al problema, a la situación, a lo que a usted le pasa y le ocurre, ¿sabe quién llega primero? El primero que llega es el Padre, bendito su nombre. El primero que llega ahí está ahí para ver, cierto, ya lo que le está pasando, lo que le está sucediendo, lo que le está ocurriendo, el dolor, el problema, la enfermedad. El que ya está ahí es el Padre. Puede bendecir a Dios, puede alabarle, puede glorificarle, santo su nombre. Y ciertamente llega el Hijo, pero ¿sabe qué quiere ver el Padre en usted y en mí? Lo que quiere ver, cierto, es mi sinceridad. Me duele Dios, me causa esto, me causa aquello, porque estoy por meterme al lavacro, para elevarme con Jah, bendito su nombre, y le digo a Dios: esto siento, esto hay. Me mete al lavacro, me lava, me limpia, y lo que el lavacro hace es elevarse. Santo su nombre, aleluya. Y este lavacro tenía también entonces el memorial del nombre de Jah. Viva en el lavacro, métase en el lavacro, es el nombre de Dios para elevarse en las alturas, santo su nombre. Y acabamos de leer acerca de este aceite sagrado de la unción del Padre. El aceite era el aceite del Padre no engendrado, y el incienso era la composición del Hijo engendrado. En estas dos composiciones, lo que volvemos a tener, hermano, es el nombre de Jah. Sí, porque con estas cuatro especies se formaba el aceite representando el nombre del Padre, pero había cuatro esencias que representaban el nombre del Hijo. Y vemos nosotros siempre ese mismo cuadro, Dios dando una letra, el Hijo dando otra letra, para que el nombre de Jah, que cabalga sobre los cielos, nosotros lo podamos conocer y nosotros lo podamos entender. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Y también, ¿por qué unimos esto? Porque dice así:
espero lo pueda leer, el tabernáculo mosaico, leímos del 26 en adelante. Dios dijo que todo el tabernáculo tenía que ser ungido. Lo leímos ahí, dice el 26, con él, estoy en Éxodo 30, 26, con él ungirás el tabernáculo del testimonio. Amén. Luego viene Dios y dice, y el arca del testimonio, y también la mesa y todos sus vasos, y el candelero y todos sus vasos, y el altar del perfume, y el altar del holocausto, todos sus vasos, y la fuente y su vaso. Ojo al versículo 28, dice, iba a ungir Dios el altar del holocausto y todos sus vasos. Pero del lavacro hay dos unciones, la fuente y su vaso. El lavacro, hermanos, el lavacro fue ungido en la parte de arriba y también fue ungido en la parte de abajo con este aceite. Sí lo leyó aquí. Sí, el lavacro tenía el nombre del memorial de Jah, bendito sea su nombre. El lavacro tenía ese memorial de Jah porque habían puesto la unción arriba, donde encontramos la roca del Padre, pero también habían puesto la unción en la roca Sela, en la base, en la parte de abajo, que es la roca del Hijo. Y nos volvemos a encontrar con el nombre de Jah, bendito su nombre. Y en este aceite, lo que nosotros vamos a encontrar es la columna de nube y fuego, para también nosotros elevarnos como esa columna y fuego y cabalgar en los cielos como Jah. Puedes bendecir y alabar a Dios, santo su nombre. Gracias Jesús. Entonces, el aceite tenía 4 ingredientes, era mirra, canela aromática, cálamo aromático y casia. Y fíjese lo que dice el versículo 23. Y tú has de tomar de las principales drogas. Estos ingredientes eran de los de arriba. Por eso representa el nombre del Padre. Dice ahí de los principales. La palabra para principal que nosotros encontramos aquí, la palabra es Rosh, que sí significa cabeza, significa jefe, significa se me fue, pero es cabeza, el principal. De las principales especies tú vas a tomar para hacer este aceite de la unción que va a representar el nombre del Padre, para tener esa primera parte del nombre de Jah. Entonces nosotros encontramos en la esquina de la yud, encontramos la mirra. Y la mirra, lo que entendemos y sabemos, nos habla era cabeza principal. Y la mirra nos habla de las profundidades de la humildad. La mirra lo que era y representa es la humildad y mansedumbre. Entonces nosotros vemos aquí que para nuestro ser y nuestra vida, para tener este aceite, lo primero que Dios nos pide es humildad. En medio de todo lo que hemos logrado, tenido, si usted y yo nunca perdemos el piso de donde Dios nos tomó, nos sacó, vamos a tener esta mirra que nos habla de humildad, bendito su nombre. Porque esta mirra es la mansedumbre, conocer ese lado del buey, del servicio, del trabajo, de que yo en todo momento lo que debo de hacer es servir. En la iglesia, en mi casa, donde me muevo, tendré este primer ingrediente, la humildad. La mansedumbre, el servicio, el ser un buey, el orar, el trabajar, el decir, aquí están mis manos, mis talentos, mi vida, mi ser. Y entonces lo primero que había era la mirra de la humildad. Y precisamente el lavacro no tenía medida,
porque la humildad, hermanos, no tiene medida. La humildad es algo que no se puede medir a decir, ya voy a ser el más humilde o voy a ser el más bajo. No hay manera de poder expresar eso. Vamos, por favor, para hablar de humildad, vamos a Proverbios 22, del 1 al 4. No pierda el capítulo 30. Para hablar de humildad, vamos a ver Proverbios 22, 1 y 4. Para ver este primer ingrediente. Libro de Proverbios. Yo creo que nos vamos a quedar en esto. Bendito el nombre de Dios. Proverbios 22. Estamos viendo el primer ingrediente, es la humildad. Proverbios 22, del 1 al 4. Dice así la Escritura: de más estima es la buena fama que las muchas riquezas, y la buena gracia más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encontraron, a todos ellos hizo Jehová. El avisado ve el mal y escóndese, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Tenemos un cuadro aquí. Y en el versículo 4, dice el 1, de más estima es la buena fama que las muchas riquezas. En un lado somos ricos usted y yo, porque Dios nos ha dado todo. Pero qué bueno poder tener una fama en la cual uno pueda expresar y saber que uno es cristiano y que uno camina conforme a Dios. Dice también aquí en el versículo 1, y la buena gracia más que la plata y el oro. La gracia tiene que ver con gratitud. Es mejor usted y yo, en medio de no tener nada, la enfermedad y lo que pasa, él dice aquí, la buena gracia, el que tú y yo seamos agradecidos delante de Dios. Y el ser agradecidos delante de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Él me va a meter al lavacro, bendito su nombre, para poder ser elevado también arriba, donde cabalga Ajá. Dice el 2, el rico y el pobre se encontraron, a todos ellos hizo Jehová. Hermano, en un lado de la balanza usted y yo somos ricos. Hoy este mensaje que estamos oyendo, hermanos, es tremendo, es poderoso, es grande. Hay tanta riqueza y damos gracias a Dios por la hermana Hicks. Damos gracias a Dios por este mensaje. Damos gracias a Dios por su palabra. Y somos ricos. Pero el otro lado es que usted y yo somos pobres. Porque podemos expresarle a Dios, Señor, no tengo nada, no soy nada, no puedo nada, ayúdame. El punto más alto en las bienaventuranzas, ¿cuál es? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, si usted y yo venimos como ricos diciendo atraje, atengo, adí, soy, pero usted y yo, si podemos venir en cualquier parte en Dios y estando aquí decirle no soy nada, no tengo nada, no puedo nada, no he hecho nada, ayúdame. Dice que el que se humilla será ensalzado. El que esté aquí es porque usted y yo venimos a humillarnos delante de Dios para que Dios nos dé una semana que viene y entonces ahí sea Dios ensalzándonos, dándonos y mostrando la riqueza que aquí venimos a adquirir en Dios. Bendito sea su nombre. Aleluya. Dice que a todos ellos hizo Jehová, al pobre y al rico. Versículo 3 dice, el avisado ve el mal y escóndese. Y si me has seguido hasta aquí, ¿en dónde nos podemos esconder? Hoy que nosotros estamos viendo, estamos viviendo y estamos teniendo todas estas cosas, ¿en dónde necesitamos escondernos? ¿En dónde necesitamos ir? ¿En dónde, hermano? En el lavacro, esa la vacía. Hermano, vea el mal, vea lo que está pasando, vea lo que está sucediendo. Nos está diciendo Dios, yo vengo, estoy por llevarte. ¿Sabes dónde te voy a llevar? Te voy a esconder, te voy a librar. Métete en el lavacro, bendito sea su nombre, aleluya. ¡Ja! ¡Santo su nombre! Ahí está su nombre. Mas los simples pasan y reciben el daño.
Y si usted vive en el lavacro, vea, esto es lo que hay: riquezas, honra y vida. Son la remuneración del primer ingrediente de la humildad. ¿Puede verlo? Y del temor de Jehová. La nube, con esto termino, mire, y vamos a estudiarlo. La nube era la gloria Cabot. Pero ¿sabe cómo se formaba la nube? Se formaba a través de este primer ingrediente, que es la humildad. ¿De dónde salía la gloria Cabot? No salía de alguna manera, viene de Dios, pero es la humildad. Esta columna de nube lo que es la humildad, bendito su nombre. Y la humildad no hay límites. Entonces, si usted se mete al lavacro, es sincero, es honesto, usted va a cabalgar en el lavacro. Pero sabe la otra manera en que nosotros podemos empezar a cabalgar también en ese nombre de Ja, en ese nombre de Jesús, en ese nombre de Yeshua, en ese nombre que es sobre todo nombre, es con la humildad. Y en nosotros se llama mansedumbre. Diciéndole a Dios, sigo aquí confiando en ti. Vienen tormentas, vienen lluvias, vienen problemas, vienen situaciones, pero yo tengo este primer ingrediente de la letra de su nombre, humildad, me mantengo firme. Señor, sé que lo que estás obrando y estás haciendo no es para que me mates, Señor, sino porque quieres elevarme. Pero la manera de elevarme no es que yo esté en lo alto, sino de abajo hacia arriba. Tú vas a elevarme, bendito su nombre, con esta mirra, con esta humildad, con esto que necesito decirte, soy culpable. Hermanos, el lavacro es un espejo. El lavacro encontramos su nombre. Pero ¿sabe qué hace ese lavacro? Lavarnos. Y si usted se mete, Dios lo eleva. Bendito su nombre. Vamos a orar en esta hora. Vamos a decirle gracias a Dios. ¿Quieres doblar tus rodillas? No sé dónde esté tu vida en este momento. No sé en dónde te dices, me he detenido, me he estancado. Yo quisiera elevarme a los cielos. Yo quisiera que fuera ya distinto, que fuera ya diferente. Yo quisiera ver algo más. Yo quiero ver como tú ves. Yo quiero ver como tú, pero en mi plano terrenal, ya no vacío. En mi plano de abajo, viendo como veo mi enfermedad, mi trabajo, mi economía, mi escasez, mi dinero. Veo mal, Señor, veo carnalmente, ya no vacía. Ja, cabalga en los cielos y yo quiero cabalgar con él, pero hoy aprendí la manera, hoy aprendí cómo, Sharabasía. Oh, mas los justos se alegrarán, gozarse han delante de Dios, saltarán de alegría. Hoy puedes, hermano. Hoy hay un secreto que Dios nos ha dado en esta mañana. Métete ahí para saltar de gozo, de alegría. Es que cuando tú te ves abajo no puedes hacer eso. Pero cuando tú y yo vamos en ese lavacro, en ese nombre de Ja, en esa humildad, hermano, solo vamos a ver lo que Él ve. Vamos a ver cómo Él ve las cosas. Él nos va a decir, nos va a indicar. Por esto te llevo así. Por eso es de esta manera. Por eso vive en los cielos con Ja. Métete al lavacro. Sé sincero delante de Dios. Vete a ti, vete a nosotros. ¿Qué es lo que Dios está obrando y está trabajando para nuestras vidas en este tiempo?
clama, clama, clama en esta mañana, un momento, ya nos vamos. Clama delante de Dios. ¿Sabes qué es el lavacro? Es levantar el nombre, es exaltar el nombre de Dios, es glorificar el nombre de Dios, es decirle, Sharabasía, quiero conocerte, Jesús, quiero conocerte, quiero conocerte. Conócelo. Está en ese lavacro. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual levanta ese nombre. Es Yeshua, ese nombre. Métete en ese lavacro, es levantar el nombre. ¡Levanta el nombre! ¡Levanta el nombre! Ese lavacro. Ese lavacro sea tu preferido, tu predilecto. Ese nombre de Jesús. Ese nombre de Jesús. Ese nombre de Jesús. Padre, gracias por tu pueblo en esta hora. Hay una luz, Señor, al final de mi túnel que he pasado. Hay una luz al final de esto que este año que termina pareciera que no pudiera haber algo correcto, algo bueno, Señor. Es que he estado viviendo en otro lado. Es que he estado viviendo de otra manera. Es que he estado viviendo en otro lugar, Señor. Oh, quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Solo en ese lavacro, lávate manos y pies. Vive ahí. Señor, gracias por esta semana. Gracias por esta verdad tan grande, tu palabra, Señor. Gracias porque hoy sé el secreto de poder vivir, Señor. De poder estar, Señor. Oh, de poder cabalgar como tú cabalgas, en los cielos, por encima de causa y efecto, por encima de todo lo que pudiera estar viendo, Señor. Que esta semana ayúdame a vivir en el lavacro y sé quién me va a levantar, y sé lo que va a pasar, y sé lo que puede suceder. Solo levanta el nombre de Jesús. Ese es el lavacro, el nombre de Jesús. Que no nos olvidemos, Señor. Te damos gracias.
Gracias, gracias por tu pueblo. Gracias por tu pueblo, Señor. Que levante siempre ese nombre. Que no sé lo que pase, yo no sé lo que tenga mis hermanos del otro lado, Señor. Pero te damos gracias. Te damos gracias en esta hora. Gracias, Jesús. En esta hora, Señor, vamos y sabemos que vamos a salir de tu casa, mas no de tu presencia. Vamos, Señor, a saber que tú tienes aún cosas grandes para nosotros, Dios. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Dios. Levanta tus manos y bendiga, que extienda su amor. Levanta tus manos. Nuestro favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, me muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, Esta bendición es para nuestra vida. Gracias, Jesús. Que te cubra con su gracia, hasta virgen de naciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia, hasta virgen de naciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia, hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra
y salida. En tu brazo, la alegría. Él te ama, 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 Él te Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Que les bendiga. Bendito sea su nombre.